impresionante cómo son las cosas. En los tiempos bíblicos, digamos, estamos viviendo en tiempos bíblicos, pero en los tiempos donde poco tiempo antes había fallecido Jesús y resucitado, la Biblia dice que Dios utilizó a Felipe y le dijo: acércate a ese carro, y le habló al etíope eunuco. Y después de bautizarlo, como ustedes saben, ese Felipe desapareció y fue teletransportado a otro lugar porque tenía otra misión que hacer. Yo me pregunto si hubiese existido en ese momento la tecnología que tenemos hoy, ¿habría sido necesario teletransportarlo? Puede ser que de todas formas sí, pero hoy es como que si estuviera siendo teletransportado a estar con ustedes en este momento predicando desde Uruguay. Y sé que eso pasa con cada persona en el mundo que utiliza estas tecnologías, así que gloria a Dios por eso. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes un tema que vengo meditando en este tema desde hace mucho tiempo, y esta va a ser la primera vez que lo predico. No es un tema que lo haya predicado antes, pero sí es un tema en el que vengo meditando mucho desde hace bastante tiempo, un tema bíblico, obviamente, basado también en textos de la hermana White, que habla acerca de la situación en la que estamos ahora y lo que está por ocurrir de aquí a breve tiempo. El título de este tema, como ustedes quizás si vieron ahí el volante, el afiche, el flyer, pudieron ver que es el segundo Sinaí. Y si ustedes se preguntan por qué razón el pastor Alejandro le puso el segundo Sinaí al tema, bueno, ya se van a enterar a medida que vaya avanzando con el tema. Pero antes de continuar, así como estamos, yo los invito a que podamos nuevamente inclinar el rostro para poder avanzar con el tema y que Dios nos dirija en esta mañana para ustedes, tarde para mí. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos por este bendito día que nos has regalado, en el cual podemos contemplar a través de tu palabra tu gloria, Señor, y cada uno de nosotros poder recibir de tu Santo Espíritu de una forma especial. Te ruego que ahora puedas abrir nuestras mentes y corazones para que tu palabra venga a nosotros y no regrese a ti vacía. Te lo ruego sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a tratar de ver si podría llegar a compartirles algo en pantalla, pero tengo cierta dificultad en este momento, así que quizás no lo pueda hacer. De todas formas, voy a avanzar con el tema. Algunas veces nosotros nos hemos puesto a pensar quizás acerca de los eventos que ocurrieron en torno al Éxodo, en torno a esos momentos donde el pueblo de Israel estaba esclavo, preso en un lugar llamado Egipto, y estaban clamando y suplicando a Dios por una liberación, hasta que finalmente, de acuerdo a lo que se nos enseña en la Biblia, Dios estaba escuchando, por supuesto, las oraciones, pero lo expresa diciendo que Él ha oído el clamor de su pueblo. Entonces ahí es donde, de una forma especial, entra en contacto con Moisés a través de esa zarza ardiente, y ustedes saben cómo sigue después la historia. Vino luego una liberación del pueblo de Dios para poder ingresar tristemente unos 40 años más tarde a la Canaán terrenal. Digo tristemente porque era la voluntad de Dios que ingresasen en poco tiempo, una vez partido de Egipto. Pero por causa de la dureza del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se tuvo que quedar vagando por el desierto aproximadamente 40 años, hasta que finalmente logró entrar. Hay un texto de la hermana White muy interesante que no es el que voy a compartir ahora, sencillamente por un tema de tiempo también, pero les debo ese texto, luego se los puedo compartir, donde ella menciona que las escenas que ocurrieron en el desierto, de una u otra forma, con sus diferencias, volverán a ocurrir especialmente en las escenas finales. Y yo me puse a pensar varias veces a qué se referiría ella con eso. Y obviamente para poder entender a qué se referiría, uno tiene que entender qué era lo que estaba sucediendo en el desierto, qué era lo que estaba sucediendo antes de el pueblo de Israel ingresar a ese desierto, para que las personas puedan realmente escuchar la voz de Dios. Bueno, la cuestión aquí es que cuando nosotros pensamos en el Éxodo, nosotros haríamos bien si nosotros lo pensamos en forma tipológica. ¿Qué significa esto?
Nosotros tenemos el concepto teológico en la Biblia que se conoce como tipologías. Yo sé que algunos de ustedes conocerán esto y otros no, pero no hay problema. No hay problema en usar palabras raras siempre y cuando uno las explique. Por eso es bueno siempre estar aprendiendo. Ahora, si yo empiezo a utilizar palabras raras que algunos no conocen y no las explico, entonces ahí sí estamos en un problema. Una tipología, sencillamente podríamos decir, es una forma en la cual Dios, pero esto es un concepto literario también, pero es una forma en la cual Dios quiere llamar la atención a eventos futuros, pero los simboliza o los proyecta a través de eventos pasados. Por ejemplo, una clásica tipología que aparece en la Biblia son los corderos o los animales que eran sacrificados. Esos animales eran literales. Esos eran los que se llaman los tipos en la tipología. Pero esos animales representaban algo mayor que vendría más adelante, que es Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así podemos encontrar muchos simbolismos, muchas tipologías. La tipología es un tipo de simbolismo, podríamos decir. Y en la Biblia es interesante que en torno al Éxodo tenemos varias tipologías. Por ejemplo, hay una Canaán terrenal e interesantemente, tipológicamente hablando, hay una segunda Canaán, una distante o cercana para nosotros, que es la Canaán celestial. Por otro lado, la Biblia enseña que estamos en este desierto de este mundo de la misma forma que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. O sea que al final de la historia, Jesús viene por segunda vez para rescatarnos, obviamente, de todo lo que va a estar sucediendo en este mundo, de la misma forma que lo hizo en el Éxodo. Fíjense que tenemos también las tipologías de las plagas. Tenemos 10 plagas en Egipto y tenemos al final 7 postreras plagas. Evidentemente esto significa que hay dobles cumplimientos con eventos que aparecen en la Biblia. No todo evidentemente tiene dobles cumplimientos, pero podemos ver incluso en la segunda venida de Jesús, en Mateo capítulo 24, cuando Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra hasta que todo sea destruido, y estaba hablando de algo que ocurriría unos 40 años más adelante, cerca del 70 después de Cristo, cuando el templo de Israel, de alguna forma modificado por Herodes, iba a ser llevado a la ruina. Pero Jesús también estaba hablando acerca de los eventos que ocurrirían al final de la historia en su segunda venida. De esa forma podemos entender entonces que si Jesús liberó a su pueblo en el desierto, en Egipto, y lo hizo ir hasta el monte Sinaí, luego ir al resto del desierto para ingresarlo en la Canaán terrenal, de la misma forma, y todo eso significó un éxodo, de la misma forma ocurrirá al final, en otro sentido, a nivel espiritual, y esto evidentemente podría considerarse un segundo éxodo. Ahora, el título de hoy es el segundo Sinaí. Entonces, vamos a ver lo que enseña la Biblia y lo que enseñan los escritos de Ellen White en torno a este segundo momento de la historia que es clave, que se conoce, o podríamos titular como el segundo Sinaí. Para hablar del segundo Sinaí, ustedes evidentemente tienen que conocer del primer Sinaí. Para eso es necesario ir a algunos textos de la Biblia, como por ejemplo Éxodo capítulo 19. Ahí en Éxodo capítulo 19, que es el capítulo antes, donde aparecen los 10 mandamientos, tenemos una situación que se estaba desarrollando en torno al Sinaí. La Biblia enseña que el Sinaí, bueno, nosotros lo conocemos igualmente, que el Sinaí es un monte en el cual Dios apareció a su pueblo y ahí ocurrieron muchas cosas interesantes. Esas cosas, vamos a ver lo que dice la Biblia. Aconteció que al tercer día, estoy leyendo en Éxodo capítulo 19, versículo 16, dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Esto estaba aconteciendo después que el pueblo de Dios cruza por el Mar Rojo, se abre el mar, cruza el pueblo, se cierra el mar, mueren los egipcios que estaban persiguiendo al pueblo de Dios, entonces el pueblo es llevado hasta el Sinaí. Y entonces dice que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Imagínense esta escena y traten de imaginarse y contemplar esta escena en sus mentes. Dice que entonces se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Estaba el monte, pero al pie del monte estaba el pueblo. Todo el monte Sinaí humeaba. Evidentemente era una situación muy extraña,
porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió entonces Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová al monte a la cumbre del monte, y subió entonces Moisés. Y entonces fíjense, y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. O sea, Dios le estaba advirtiendo al pueblo de que no se acercaran más allá del límite que Dios les había establecido, porque si no, muchos podrían llegar, muchos, si lo hacían, los que lo hiciesen, morirían. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, porque entre ese pueblo había sacerdotes, para que Jehová no haga en ellos estrago. Entonces luego dice, Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y a Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo que no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Estas son palabras que no siempre, quizás estamos leyendo seguido, pero hay un texto que ahora viene, que aparece en Éxodo capítulo 20, que es justamente donde están los mandamientos, que nosotros los conocemos muy bien. Yo no voy a leer hoy los mandamientos, pero quiero leer la primera parte, podría decirse la introducción a los mandamientos, el encabezado, el prólogo a los mandamientos, que aparece en el versículo 1 del capítulo 20, o sea, el versículo siguiente del último que leímos recién. Y dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí entonces vienen los mandamientos, comenzando por el primero, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así sigue el texto hasta el versículo 17. Y ahí están los mandamientos. Yo quiero hacer un alto hasta aquí y mencionar algunas cosas. Muchas personas no conocen a Dios, y el no conocer a Dios implica tristemente no poder tener una vida victoriosa sobre el pecado, sobre la tentación, y poder vencer lo que Dios nos ha prometido que podríamos vencer si nos aferramos a Él, justamente por no conocer la naturaleza de los 10 mandamientos. Muchas personas creen que los 10 mandamientos son sencillamente órdenes que Dios da, que las personas tienen que cumplir y punto. Tristemente, eso es una equivocación, o mejor dicho, las personas que piensan eso están equivocadas, porque si eso fuese así, entonces hubieran interpretado bien los israelitas los mandamientos, cuando después de haber escuchado todo eso, dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, nosotros haremos. Y lo que hicieron inmediatamente después de algunos días es ponerse a adorar un becerro de oro, con lo cual demostraron que realmente el ser humano no está preparado así, en esta condición en la que se encuentra, carnal, podríamos decirlo así, o en esta carne de pecado sometido a la naturaleza pecaminosa, poder guardar los mandamientos. Evidentemente tiene que haber algo. Si Dios te da algo para que tú los cumplas, pero Él sabe que tú no los puedes cumplir, no tendría ningún sentido entonces que Él te lo diese. Ahora, sí tiene sentido si lo que Él te está dando para que tú lo cumplas, tú lo puedes cumplir, aunque Él sabe que tú no lo puedes cumplir, pero tú finalmente lo puedes cumplir si dejas que Él los cumpla por ti. Cuando hablo de Él los cumpla por ti, estoy refiriéndome a, por ejemplo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde el apóstol Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Él vive en mí, y en otros textos más donde se nos dice que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el que hace las obras en nosotros. En otras palabras, los mandamientos no fueron sencillamente dados como un grupo de 10 órdenes que Dios daba y se terminó. No, los mandamientos son promesas, y la promesa la podemos encontrar incluso desde el versículo 2, antes de los mandamientos, cuando dice claramente Dios: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras, Egipto es sinónimo de casa de servidumbre, y casa de servidumbre, o la casa en donde uno es esclavo, es justamente el pecado. En otras palabras, Dios está prometiendo a su pueblo que lo liberaría de Egipto, pero de todas formas está mostrándole a su pueblo
que al liberarlo de Egipto, también lo que está haciendo es liberarlo del pecado si ellos realmente creen. Porque si ellos realmente creen, entonces estos mandamientos los podrán poner en práctica, siempre y cuando ellos crean. En otras palabras, los mandamientos pasan a ser una promesa de Dios a su pueblo, donde se nos dice claramente que Dios le da poder al pueblo de Israel para que pueda poner en práctica estos mandamientos, los cuales no podían hacer antes porque estaban en Egipto o en casa de servidumbre. Bien, esto es algo importante, porque los mandamientos, en otras palabras, son la promesa de Dios de que Dios obra en el corazón del ser humano, transformándolo, capaz de, aunque estamos en esta situación, aún no somos, no tenemos una carne perfecta, porque la tendremos cuando Jesús venga por segunda vez y nos transforme. Asimismo, uno puede obedecer a Dios. Si fuera imposible así, incluso obedecer a Dios, entonces Dios no tendría sentido que nos dé sus mandamientos. Pero nosotros vemos al final de la historia que se evidencia que hay un grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios. Son estos a los cuales Satanás hace todo lo posible de destruir, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 12:17. Son estos que tienen la fe de Jesús, de acuerdo a Apocalipsis 14:12. O sea que poder se puede. La pregunta es, ¿podemos solos? No, no podemos solos, jamás pudimos solos y jamás podremos solos. Pero en Cristo, dice la Biblia, en Filipenses 4:13, todo lo puedo que me fortalece. Así que hay promesas de sobras en la Biblia donde se nos dice que si nosotros aceptamos a Dios, entonces Él podrá hacer que nosotros podamos poner en práctica aquello para lo cual fuimos hechos, para obedecer sus mandamientos. Ahora, permítanme continuar, porque el texto, de acuerdo a Éxodo, capítulo 20, si bien los mandamientos terminan en el versículo 17, el texto, la historia sigue, porque en el versículo 18 de Éxodo capítulo 20 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. O sea, ellos empezaron a tener miedo. Fíjense esta escena. A veces nosotros creemos que lo que dice aquí en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 3 al 17, que son los 10 mandamientos, es sencillamente un texto que dice lo que Dios puso en las tablas. Y sí, es un texto que dice lo que Dios puso en las tablas, porque ahí están los 10 mandamientos. Pero cuando nosotros leemos bien y leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que aquí Dios estaba hablando. Cuando Dios dijo no matarás, se escuchó la voz en el Sinaí diciendo no matarás. Cuando dice ahí no cometerás adulterio en el versículo 14, lo que aquí Moisés está haciendo es, está escribiendo lo que Dios había dicho que no tenían que hacer. Y él lo estaba diciendo desde la cumbre del monte Sinaí. En otras palabras, los 10 mandamientos, Dios los estaba pronunciando. Y el pueblo, cuando escuchó estos mandamientos, si bien por un lado quería obedecer a Dios, pero al mismo tiempo tuvo miedo, hasta el punto de que incluso temía por perder su vida si seguía escuchando a Dios. Eso no era lo que iba a ocurrir, porque si no, Dios no les hubiese hablado. Dios no quería que el ser humano no lo quisiera escuchar. Pero el ser humano, incrédulo, no creyendo en las promesas de Dios y teniendo miedo, no el temor de Dios que Dios quiere que tengamos, que es un temor de respeto, el temor que da la sabiduría, como dice claramente el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, sino era otro temor, era un temor que los alejaba de Dios en vez de acercarlos a Dios. Tanto los alejaba que ellos no querían seguir escuchando y le dijeron: Moisés, Moisés, ve tú por favor, porque nosotros quizás morimos. Ahora, dicho eso, es necesario seguir avanzando y que pensemos lo siguiente. Hemos visto que los 10 mandamientos, de acuerdo a lo que se nos dice, el contexto, son promesas de Dios, que así como libró al pueblo de Israel de casa de servidumbre de Egipto, es capaz de librar al ser humano del pecado para que el ser humano pueda poner por obras los mandamientos de Dios. Justamente ese es el texto que se refleja luego en el Nuevo Testamento, o esa es la idea que se refleja en el Nuevo Testamento, donde Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y evidentemente también esto aparece en, por ejemplo, hay muchos textos, pero por ejemplo, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, donde dice que nosotros tenemos
lo tenemos a Jesús, que no solo es capaz de perdonar nuestros pecados, sino de limpiarnos de toda maldad. De esa obra que Dios quería hacer con su pueblo para que su pueblo pueda realmente poner en práctica los mandamientos. Esa obra en esencia era transformar su corazón, cambiar su corazón, darle esa naturaleza divina en ellos, viviendo en su naturaleza humana, capaz de ellos poder poner en práctica. Como dice Pedro, que nosotros, así como Cristo, también podemos ser llenos de la plenitud de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora, fíjense de qué otra forma en la Biblia se presentan estos 10 mandamientos. Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 34, ustedes pueden anotar ahí, Éxodo capítulo 34, en el versículo 28, se nos dice claramente de qué forma estos mandamientos son descritos. Dice el versículo 28, esto está ocurriendo luego de que Moisés escucha esas palabras con todo su pueblo, luego de que Moisés sube al Sinaí, luego de que Moisés baja del Sinaí, luego de que Moisés rompe las primeras tablas. Entonces Dios le ordena que vuelva a subir ahora con otras 2 tablas, y cuando va bajando, entonces empieza a ocurrir toda una situación que vamos a leer ahora. Dice en el versículo 28 de Éxodo 34, y él estuvo allí, está hablando de Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan, ni bebió agua, ni escribió en no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Fíjense que aquí a los 10 mandamientos se los llama las palabras del pacto. O sea que 10 mandamientos y pacto, hasta aquí, parecieran ser sinónimos. Por si a alguno le quedó alguna duda de si esto realmente será así, hay otros textos en la Biblia que lo confirman. Por ejemplo, un poquito más adelante, también lo escribió Moisés en Deuteronomio capítulo 4. Voy a leer el versículo 11, 12 y 13, y dice: y os acercasteis, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas y nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras. Fíjense, estas palabras eran los 10 mandamientos que Dios les había dicho previamente. Mas, a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y entonces dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obras, y ahora lo aclara, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. O sea que, para que no quede ninguna duda, en Deuteronomio 4:13 se nos dice claramente que el pacto de Dios son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es una forma en que Dios estableció su pacto. Dio su pacto al ser humano mostrándoles los 10 mandamientos. Ahora, esto obviamente está conectado con un concepto que aparece en la Biblia, donde aparece el primer pacto y el segundo pacto, o el nuevo pacto, que no lo puedo traer a colación ahora, más que solo mencionarlo, porque si no, no me daría el tiempo para avanzar en el tema del segundo Sinaí, porque hasta aquí estamos viendo algo del primer Sinaí, pero está todo totalmente conectado. Dice la Biblia, luego, por ejemplo, en el versículo 28, volvamos a leer, el Éxodo 34, 28, donde hoy yo les leí, cuando volvía Moisés del Sinaí por segunda vez con las tablas del pacto, dice, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y ahora miren lo que va a decir. Versículo 29 de Éxodo 34. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio, que también se llaman así, en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés, y prestemos atención aquí, que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y entonces Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y supongo que aquí obviamente tuvieron miedo por lo que dice la Biblia. Y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. No el mismo miedo que habían tenido para con Dios, pero era un miedo similar. Otra vez, estaban frente a una situación, podríamos decir, celestial, y entonces no normal, no común para ellos, y tuvieron miedo y parece que se alejaron. Entonces Moisés los llamó, y entonces Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les dijo, y Moisés les habló, después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová
le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso nuevamente su velo sobre su rostro, y entonces aquí explica cómo era que funcionaba esto. Versículo 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo y delante de Jehová no tenía velo, hasta que salía. Entonces saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era, nuevamente dice, resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba para hablar con Dios. Bueno, hasta aquí yo les he descrito un poco, a pesar de que he hablado bastante, de lo que la Biblia enseña que estaba ocurriendo en ese primer Sinaí, en el momento en donde había truenos, había fuego, había humo, había temblor de la tierra, se escuchaba una bocina, podría ser un cuerno sonando fuertemente, y entre todo eso, parece pavoroso, se escuchaba la voz de Dios diciendo los mandamientos que él quería que su pueblo pudiera poner en práctica. Pero hemos visto que esos mandamientos no eran órdenes que Dios le decía pongan en práctica, porque Dios sabía que ellos no podían ponerlo en práctica. Esos mandamientos eran promesas que Dios hacía con su pueblo, mostrándoles que de la misma forma que los liberó de Egipto, esa es la introducción a los 10 mandamientos, Dios libraría también del Egipto espiritual y del pecado a todo aquel que en él creyese y se acercase. Ahora, yo les dije al principio que toda esta situación tiene base bíblica para que nosotros podamos entender que esto de alguna forma volverá a ocurrir. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Nos acercaremos a otra vez al monte de Sinaí, allá en el Medio Oriente, cerca de Jerusalén, en Sión? ¿En dónde? O sea, cerca de Sión, no estoy diciendo que está ahí. ¿O cómo será? Bueno, siendo de qué, como les mencioné al principio, hay interesantemente citas de la hermana White que dicen que cosas que sucedieron en torno al desierto volverían a ocurrir, entonces nosotros podríamos esperar que esto vuelva a ocurrir. Fíjense ahora lo que dice la Biblia en torno a una situación que ahora vamos a ver si tiene que ver con todo esto que hemos visto. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Isaías capítulo 18, versículo 7. Si mal no recuerdo, Isaías capítulo 18 tiene apenas, déjenme verificar, tiene apenas 7 versículos. Yo, por un tema de tiempo, no puedo hablar de todo el contexto, pero sí les puedo decir que en Isaías capítulo 18, versículos 2 y versículo 7, y solamente voy a leer el versículo 7, ahí se nos dice, se nos habla de una situación donde el pueblo de Dios tristemente no estaba obedeciendo, pero al fin y al cabo Dios igualmente se reserva un remanente, aunque no lo dice con estas palabras, está claro por el contexto, y ese remanente será de grato aroma a Dios, así como nosotros que debemos ser ofrendas agradables a Dios. La cuestión es que ese remanente está representado por ciertas personas en el versículo 7 de una forma muy interesante, y tiene que ver con esto que leímos del Sinaí y lo que le sucedió a Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios. En Isaías 18:7 dice, en aquel tiempo, está hablando de un futuro, será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, el lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Esto es una profecía que Isaías mencionó tocante a algo que estaba sucediendo en su tiempo y sucedería. Pero también es interesante que en estos conceptos tipológicos nosotros podemos ver algo que sucederá en un futuro. Aquí vemos que se nos habla de gente de elevada estatura y tez brillante, un pueblo temible desde su principio y después. Dice, cuya tierra es surcada por ríos, y el lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Ahora no dispongo del tiempo para hacer todas las conexiones, pero fíjense que aquí claramente hay una alusión al Edén muy clara por causa de la tierra que está surcada por ríos. Por supuesto que esto tiene una aplicación de los tiempos de Isaías, de tierras que también estaban surcadas por ríos. Pero cuando habla de gente de elevada estatura y tez brillante, ¿cómo creen ustedes que eran Adán y Eva cuando fueron creados? Bueno, nosotros sabemos, de acuerdo a los textos de la hermana White, que Adán medía cerca de 4 metros, Eva era un poquitito más baja. Imagínense ustedes damas midiendo 3,80 metros, una cosa descomunal. Los hombres midiendo cerca de 4 metros.
Una cosa impresionante. ¿Cómo sería la tez de Adán y de Eva? La Biblia dice que ellos estaban llenos de la gloria de Dios. Luego de que pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios de una forma física se manifestaba también a través de una luz, de esa luz también resplandeciente que cubría sus cuerpos, que eran esos mantos de justicia que luego perdieron y que de alguna forma recuperaron simbólicamente cuando Dios les cubre la desnudez en Génesis 3:21 con estas pieles que aparecieron, que eran un tipo, nuevamente utilizando el concepto de tipología, de las pieles o de la piel o de la justicia de Cristo, que eran las pieles o es la piel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Entonces aquí vemos muchas conexiones. Se nos habla de un pueblo de elevada estatura y tez brillante, pero lo interesante es que dice que el pueblo es temible desde su principio. Dice ahí que el pueblo es temible desde su principio y después. Y dice que la tierra estaba surcada por ríos, y dice que esto es para llevarlos al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Ahora, dicho esto, pensemos, ¿en qué momento ocurrirá esto? ¿Será que podríamos llegar a encontrar, siendo de que bíblicamente podemos ver que parece que llega un momento donde habrá gente de elevada estatura, gente que tendrá luz, tez brillante en su rostro, gente temible desde su principio y después? O sea, un grupo especial de personas que no es que hay algo especial en ellos por ellos mismos, sino que Dios en ellos logra hacer algo especial que los diferencia de otros, porque estos parecen que son un poquito diferentes. Insisto, no porque haya algo especial en ellos, sino porque Dios ha decidido hacer algo especial en ellos que parece que con los otros no lo había podido hacer, porque si no, entonces no estaría habiendo un contraste entre las personas diciendo que en este caso este pueblo es temible desde su principio y después, y elevado en estatura y tez brillante. Yo les hago una pregunta. No puedo esperar que me contesten porque la plataforma no nos permitiría la facilidad de la contestación. Si estuviera en persona, les pediría que levanten la mano y me contesten. Pero yo les pregunto, ¿será que alguien tiene mucho temor de que aparezca un pueblo de esas características, que de acuerdo a la Biblia se nos describe como un pueblo de elevada estatura y tez brillante, un pueblo temible? ¿Por qué alguien le temería a ese pueblo? Hay textos muy claros de la hermana White que dicen que cuando un ser humano reconoce su debilidad y que sin Dios no puede hacer nada, y es humilde al reconocerla, pero se une al Altísimo, esa persona se convierte en omnipotente. No porque haya omnipotencia en esencia en la persona, sino porque, como dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie podrá hacernos frente y vencernos. Así que si hay alguien que desde su principio tiene miedo de que se manifieste una generación de personas de alta estatura, de tez brillante, y todo lo que implica esto espiritualmente, no estoy hablando que las personas de golpe y porrazo ahora van a crecer hasta 4 metros. Eso va a ocurrir, pero más adelante. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando del simbolismo que aparece aquí en Isaías. Si hay alguien que evidentemente teme de que eso ocurra, es esa persona que acusó a Dios en el cielo de que su ley, de que sus mandamientos eran injustos, porque las criaturas celestiales no necesitaban de ningún mandamiento para poder vivir, porque ellos habían sido creados perfectos. Con lo cual, Lucifer en el cielo, evidentemente que puso una mentira, porque es cierto que ellos fueron creados perfectos, pero para poder permanecer siendo perfectos, necesitan estar al lado de ese ser perfecto que los hizo perfectos. Y lo que nos permite a nosotros estar al lado de ese ser perfecto, evidentemente están marcados en los mandamientos de Dios. Yo no puedo pretender estar cerca de Dios si incumplo los mandamientos. La Biblia dice que si yo transgredo la ley de Dios, automáticamente estoy pecando. Y si Jesús vino a liberar al mundo de pecado, eso significa que me vino a liberar a mí del yugo de esclavitud en el cual estaba en esta vida de pecado, para que entonces, cuando Cristo vive en mí, yo pueda comenzar a guardar los mandamientos de Dios como Dios quiere, y entonces ser parte de ese remanente que se nos dice en Apocalipsis 14:12,
que no solamente intentarán guardar los mandamientos de Dios, sino que guardarán los mandamientos de Dios, y esto es por causa de que tienen la fe de Jesús. No una fe pequeña, solamente como un grano de mostaza, que también sería una fe impresionante, que movería montes, que plantaría árboles en el medio del mar, sino la fe de Jesús, se nos dice en la Biblia. O sea, Dios quiere generar quiere que las personas realmente crean a su palabra, y su palabra nos dice que Él generará este sentir y este actuar en las personas capaz de que puedan ser descritas como aparece el texto en Isaías 18:7. Que es cierto, algunos temerán al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios comience con el poder del Espíritu Santo a predicar el Evangelio a todo el mundo, de acuerdo a Apocalipsis 18:1. Pero está claro que hay uno que más teme todavía, porque sabe que entonces los días son más cortos de los que se imagina. Y de quien estoy hablando, por supuesto, es de Lucifer, de Satanás, que es el que más teme y el que menos quiere que Dios pueda generar ese sentir y ese hacer en su pueblo, capaz de destruir completamente todo tipo de acusación que Satanás hizo sobre Dios, diciendo que Dios era injusto. Como ustedes se darán cuenta, y no dispongo ahora del tiempo para explicarlo, pero apenas lo mencionaré, el juicio investigador que comenzó el 22 de octubre de 1844 es un juicio que obviamente juzga al ser humano, pero es un juicio donde se evidencia si Dios realmente tenía razón al haber echado a Lucifer y a un tercio de ángeles del reino de los cielos, y si también tiene razón al ingresar a personas que una vez pecaron o no. Cuando eso se demuestre, entonces evidentemente el nombre de Dios quedará vindicado. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús vino a este mundo para vindicar el carácter de Dios, e interesantemente eso mismo se dice de las personas que vivirán en la última parte de la historia, que también podríamos considerar serán los 144.000. Y quiero culminar entonces, sé que el tiempo pasa, pero ¿me permiten culminar con algunas citas de la hermana White o lo dejamos aquí? A ver, levante la mano quién está dispuesto a escuchar algún par de citas más, porque no quisiera robarles demasiado tiempo. Sí, adelante, pastor. Sí, adelante. Perfecto. Entonces, bueno, para que quede más claro que este segundo Sinaí va a evidenciarse con todo el poder que Dios lo evidenció en el primero, todo esto va a volver a pasar. Nosotros necesitamos ahora ir a textos que aparecen, que están descritos en los libros de la hermana White, concretamente en el conflicto de los siglos. En un capítulo que en lo personal es mi capítulo preferido, que es el capítulo 41, un capítulo muy conocido por muchas personas, que se conoce como la liberación del pueblo de Dios. Y evidentemente, si Dios va a liberar a su pueblo, es porque su pueblo había estado previamente esclavo o había tenido enemigos que querían destruirlos, así como los egipcios querían destruir al pueblo de Dios, y entonces Dios va a venir a liberar a su pueblo. En todo ese contexto, ella dice lo siguiente: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Esto ella lo está hablando en un contexto posterior al cierre del tiempo de gracia. Cuando ya todo se haya decidido, cuando cada caso en el universo haya sido sellado o marcado, cuando ya se haya decretado qué hacer con cada ser humano de forma individual, cuando ya todos los seres humanos hayan tomado sus decisiones, entonces dice la Biblia, comenzarán a caer las 7 plagas, y una situación muy parecida a la que se vivió en Egipto con las 10 plagas, pero en este caso sobre todo el mundo y con una magnitud muy probablemente mayor. Pero lo interesante es que el pueblo de Dios pasará por un tiempo que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob, donde no le pasará nada en cuanto a las plagas, pero ese pueblo estará angustioso, pensando si realmente sus pecados han sido perdonados, rogando a Dios, estarán mucho tiempo orando, pero en todo tiempo serán protegidos. En ese momento ya habrán dejado de existir los mártires, así que no hay nada que temer, porque los que pasan por esa etapa, si bien va a ser una etapa de aflicción, va a ser una etapa de victoria. Entonces dice ella que
cuando las plagas empiezan a caer, entonces las personas empiezan a ver a los culpables, a ver quiénes serán, va a pasar algo parecido a lo que pasó con Elías. En vez de reconocer el pueblo de Dios que culpa de ellos mismos había 3 años y medio de sequía, le estaban echando la culpa a Elías, que era el profeta de Dios. Y la Biblia nos enseña, en los textos de la hermana White, que al final de la historia se levanta un Elías, que este Elías, no tengo tiempo ahora para explicarlo, pero está representando a este movimiento final de personas fieles a Dios, adventistas del séptimo día, que lograrán vencer la imagen, la marca de la bestia y su imagen, y entonces podrán vindicar el carácter de Dios. Pero asimismo, las personas que estarán, los impíos, querrán destruirlos, dice ella. Entonces dice, un movimiento simultáneo se generará para destruirlos. Estoy en la página 619 del Conflicto de los Siglos, versión en español. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Luego dice, el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos, de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres malos, armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Y entonces empieza a describir una situación donde se cita a Isaías capítulo 30, versículos 29 y 30, que es un contexto de la séptima plaga, donde, si ustedes recuerdan, la séptima plaga, una de las cosas que ocurre es que caen piedras de granizo muy grandes, y justamente es lo que ocurre aquí, cuando ella dice, y Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, como dispersión con avenida y piedra de granizo. Entonces luego dice, multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo y burlas e imprecaciones porque querrán destruir al pueblo de Dios, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, y aquí viene la liberación, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris, acuérdense, el arco iris de la promesa, el arco iris del pacto. Y evidentemente esto tiene que ver con los mandamientos de Dios y tiene que ver con lo que sucedió en el Sinaí. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Luego sigue avanzando y voy a avanzar unos párrafos más adelante. Dice, se escucha, los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice, enderezaos. Y al levantar la vista al cielo contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan las miradas en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y hacen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Escuchan que Jesús dice esto, yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Y aquí cita Juan 17:24. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice, ¡helos aquí! ¡Helos aquí! Aquí están los ángeles hablando, santos, inocentes e inmaculados. Esta generación de la cual se dice, hemos leído hoy, que tendrá tez brillante y altos en estatura. Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Dice luego, esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Esto está basado en Daniel capítulo 12, especialmente en los primeros versículos. Fíjense ahora lo que ella dice que pasa y podríamos decir, un reconto de lo que dice la Biblia que sucederá en un momento de la historia cuando estén cayendo las plagas, especialmente en la última. Dice, sale el sol en todo su esplendor, sucédanse señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación.
La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr. Como se darán cuenta, hermanos, aquí están pasando cosas sobrenaturales. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos, conmovidos, hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, consumado es o hecho está. Apocalipsis 16, 17. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Y entonces, cuando esa voz se pronuncia, dice, síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse, la gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera, los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye entonces un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos padecen ceder. Pareciera que el mundo se está por destruir, mis hermanos. Dice, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra, como el peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas, los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son liberados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Y entonces ahora, después de toda esta escena terrible, sucede lo siguiente. Los sepulcros se abren. Fíjense que hasta el momento Jesús no vino, ni siquiera apareció la pequeña nube negra que luego aparecerá. Y entonces dice que los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba. O sea que habrá un grupo de victoriosas personas que han muerto conociendo el mensaje del tercer ángel. Y ese puede ser cualquiera de nosotros si vamos al descanso hoy o mañana, pero vamos al descanso confiando en la palabra de Dios, que serán resucitados con un objetivo, el cual ahora voy a mencionar, porque luego vendrán todos los que serán resucitados en esa gran y primera resurrección que aparece en la Biblia antes del milenio. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír, y esto es importante. ¿Por qué salen glorificados ellos? ¿Por qué son resucitados antes? ¿Por qué existe este concepto de la resurrección especial? Lo cual es un gran tema del cual ahora no puedo hablar más que esto. Dice, para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. La Biblia nos enseña que los 10 mandamientos son ese pacto que Dios estableció con su pueblo. Y aquí dice, en cambio, los que le traspasaron, haciendo alusión a Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles obedientes. Entonces, después de decir todo eso, dice lo siguiente. Entonces aparece en el cielo una mano, me imagino una mano gigante, que sostiene 2 tablas de piedra, puestas una sobre la otra. ¿Cuál creen ustedes que serán esas 2 tablas de piedra? El profeta dice, denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Salmo 56. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas de fuego fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano entonces ahora abre las 2 tablas en las cuales se pueden ver los preceptos del decálogo inscriptos con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. Todos es todos, mis hermanos. ¿Qué pasará entonces con los ciegos? Podrán verlas. No importa si son píos o impíos. De la misma forma que cuando se escuchen las cosas, los sordos van a poder escuchar.
La memoria se despierta, las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus. Y las 10 palabras de Dios, son los 10 mandamientos, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Esto es importantísimo, porque aquí está diciendo algo solemne. Acuérdense que en el primer Sinaí, solo los que estaban allí con el pueblo de Dios pudieron ser testigos audibles y oculares de lo ocurrido en ese lugar. Pero al final de la historia, mis hermanos, todo el mundo que se encuentre sobre la faz de la tierra contemplará el segundo Sinaí. Y todo el mundo incluirá a los 144.000, por supuesto, que son con quienes Dios establecerá su pacto. Y lo establecerá con todos, obviamente. Y de una forma especial esas buenas personas, no buenas porque eran buenas en esencia, sino porque murieron creyendo en Dios y en la fe del mensaje del tercer ángel. Por eso, si tú no conoces en profundidad el mensaje del tercer ángel, es algo que tú tienes que conocer, porque es el último mensaje que Dios dará al mundo entero, capaz de trastornar todo, incluso tu corazón, para convertirte de las tinieblas a su luz admirable. Luego, más adelante, dice que estas personas, interesantemente, van a recibir algo. Dice, es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. Luego dice, se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase su sábado. Ahora, esta ley, aquella misma ley que ellos despreciaron, los condena. Luego dice, los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante de ellos, adquirieron ahora un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. O sea, ahora que pueden ver la ley de Dios y que era cierto todo aquello que ellos criticaron tristemente demasiado tarde, ellos ahora lo aceptan, pueden ver que era real. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Los maestros de la religión condujeron a las almas a la perdición mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. No se sabrá antes del día del juicio final, que es ese momento, cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Y después de todo eso, dice la hermana White, entonces ahora se conoce el día y la hora del regreso de Jesús. Ahí es cuando aparece, se dice cuándo será el día y la hora del regreso el día y la hora del regreso de Jesús. Es impresionante, ahora no lo sabemos, pero en ese momento sí lo sabremos. Y entonces dice, el Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo y sus semblantes entonces se iluminan. Y luego dice, fíjense lo siguiente, desde el cielo, releo una partecita, desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. ¿Qué era el pacto? ¿Qué era el concepto de pacto que habíamos visto anteriormente? ¿Dónde estaba ejemplificado o simbolizado el pacto en el Sinaí? En los 10 mandamientos. Y esta misma situación, con llamas de fuego, con humo, con temblor, un terremoto, con una situación catastrófica, es donde en ese contexto se abre un claro de gloria y baja una luz resplandeciente, y ahí aparecen los 10 mandamientos que ahora no solo se pueden leer, sino que ahora se pueden oír. Esas palabras, esas 10 palabras que el pueblo de Dios no quiso seguir oyendo y le pidió a Moisés que por favor sea él el que las oyera, son las palabras que todo el mundo va a tener el privilegio de poder escuchar. Sus palabras resuenan por toda la tierra. Y entonces dice que el Israel de Dios que escucha con los ojos elevados al cielo, le sucede algo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cuando brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto anteriormente? El rostro de Moisés brillaba. Y esto le va a pasar, pero a todos. No solo a Moisés en este caso le pasó, sino que era una prefiguración de lo que evidentemente sucedería con esa última generación. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraban a Dios santificando su sábado, se oye entonces un inmenso grito de victoria.
Y luego entonces aparece la pequeña nube negra. Y luego entonces aparece esa nube que se va agrandando cada vez más y que se hace blanca. Y luego entonces se pronuncian las palabras del Hijo de Dios cuando ya está aquí sobre el mundo, diciendo: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos. Y luego entonces se nos dice que seremos llevados a casa. E interesantemente se nos dice en el conflicto de los siglos, página 627, y termino con esto: reintegrados con su derecho al árbol de la vida, en el desde hace tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. O sea que vamos a medir cerca de 4 metros aproximadamente. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Oh, maravillosa redención, tan descripta y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Mis hermanos queridos, estamos llegando a esos momentos solemnes en la historia. Dios quiere que, por supuesto, miremos nuestra historia pasada, porque mirando nuestra historia pasada no tendremos nada que temer al futuro, porque el mismo Dios que liberó al pueblo de Israel de Egipto y pronunció esas solemnes 10 palabras en el monte de Sinaí, que son las promesas de Dios, la promesa de Dios que es capaz de transformar tu corazón para que puedas guardar sus mandamientos. Es el mismo Dios que al final de la historia dirá que eso mismo que Él anunció siempre es así. Yo deseo de corazón que cuando eso ocurra, tú estés en el grupo, y yo también, y nuestras familias en el grupo correcto, en el grupo que podrá escuchar el día y la hora del regreso de Jesús, en el grupo que se le iluminará su rostro, en vez de estar en el otro grupo que estará en tinieblas, en ese grupo que podrá ir al cielo y vivir con Jesús por la eternidad y alcanzar esa estatura perfecta a la cual fue hecho el ser humano cuando una vez Dios lo creó en el Edén. Cuando eso ocurra, mis hermanos, entonces podremos poder estar para siempre tranquilos, contentos, viviendo con Dios. Pero necesitamos no seguir callando. Estas cosas hay que decirlas. El mundo las tiene que conocer. Y entonces, si el mundo las conoce, como dice la Biblia, cuando este evangelio sea predicado todo el mundo, Mateo 24:14, entonces vendrá el fin. Y entonces podremos decir: he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Que Dios te bendiga, mi hermano, en esta hora, y que la paz de Dios descanse sobre ti y tu familia. Maranata.